¿Y cuánto hace que estás? ¿Vos naciste en España? Yo nací en Barcelona, sí, Ah, nací en ok. Barcelona. Sí, sí, ¿Y, soy española catalana, y sí, tus padres de dónde eran? de Barcelona. También eran. Ah, Toda mi mira. familia es catalana, sí. Históricamente todos son de Barcelona. Sí, con una rama de mi padre que es mallorquina, pero que es más o menos lo mismo, Ah, ok. de las Mira, islas, de Palma de Mallorca, sí. ok. ¿Y cómo se da tu relación con la literatura? ¿Cómo empezás a Bueno, escribir? mi relación con la literatura es porque ejerzo el periodismo, primero como Ujú, directora de comunicación en la administración pública, en el Departamento de Comunicación Social. Luego paso a la subdirección de un periódico en Sevilla, otra ciudad ujú. española, y luego ya me dedico a la radio, básicamente a la radio durante muchos años. Y bueno, he escrito siempre, siempre he estado con la pluma Ujú. en la mano pues para unas cosas u otras. Y ahora Sí. se ha marchado. No, no, estoy ¿Me, bien, me está estás? bien. Está bien, está Ah, bien. vale. Y ahora colaboro con Enlace Judío, no sé si lo Sí, conoces. por supuesto. Pues Ajá. sí, y entonces, pues básicamente lo que hago en Enlace Judío, que es lo que más me gusta del periodismo, Ujú. entrevistas y reportajes. Ok. Y si tuvieras que presentarte, ¿cómo lo harías? ¿Cómo? Pues lo haría como una persona que le gusta la comunicación en general, Ujú. el periodismo muchísimo, y bueno, viajera, me gusta viajar, Ujú. conocer nuevas experiencias. ¿Cómo es la Por relación? ¿Cómo es tu relación con el judaísmo? ¿Cómo es tu relación con... Mi relación con el judaísmo ha sido siempre buena, pero mucho más a raíz de que yo descubro la historia de mi padre, muchos años después de que él muere, Ujú. porque él fue una persona que, sin que lo contase nunca nadie, por otro lado, todos los que pertenecieron a este grupo lo hicieron así, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a los judíos que llegaban a España a través de los Pirineos, desde Francia, Ujú. cruzando Europa, Sí. muchas veces andando o como podían, y entonces pues trabajó junto con el consulado británico, y la Cruz Roja Internacional también intervino, y el consulado de Bélgica, de Suiza. ¿Él tenía algún vínculo con el judaísmo? O sea, No, ¿tenía orígenes no, judíos o marranos, no, como decimos nosotros, que no, no, hayan... no, 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 nada, no, nada. nada, nada. Él Ujú. es un hombre que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial es joven, muy joven, que acaba de vivir la Guerra Civil La Guerra Española, Civil Española, claro. sí, que se muere su padre, se queda él y su madre sola, y bueno, pues como tenía relaciones también a nivel político y tal con la República, pero eran los perdedores, Claro, porque pues él es de Cataluña, sí, de la zona entonces, perdedora. sí, por eso te digo. Entonces, bueno, a través de un íntimo amigo, hasta que murieron ambos, y de la familia, que era el médico del consulado británico, pues parece ser que él fue el que le propuso a mi padre entrar en el consulado británico como, yo, entre comillas, diría, como un agente para ayudar Sí, a toda esta voluntario, gente que llegaba. ¿Sí? O sea, voluntario. eso era un grupo que se llamaba SOE, Special Executive Operations, fundado por Churchill. Es decir, Guau. Churchill creó este grupo expresamente para lo que es Europa y península ibérica. En la península ibérica se dedicaban en nada más, por decirlo de alguna forma, en ayudar eso, a todos los que atravesaban los Pirineos, darles ayuda, darles asistencia,
económica y de todo tipo, y lograr que llegaran a Lisboa o a Gibraltar para poder Ujú. marchar España. a, sí, a América. Normalmente todos marchaban a Ajá. América o al norte de África. Hacían base en España y de ahí salían. Llegaban a Barcelona, algunos a Madrid, pero más en Barcelona por una cuestión fronteriza. Barcelona Claro, está claro, a más cerca. 150 kilómetros de la frontera y bueno, pues estaban aquí de paso. O sea, si Claro. hubo alguno que se quedó, hubo alguno que se quedó y lo resalto en mi libro porque conozco a la hija y todo, pero era de tránsito, porque lo que querían la Ujú, mayoría era llegar a Estados Unidos o al norte de África, donde muchos tenían familia, amigos, conocidos, ujú. y bueno, en Y concreto, Rockefeller cruzó la frontera por Portugal. la zona de los Pirineos de Girona y llegó a Barcelona. Y de allí se Ajá. fue a Estados Unidos. Sí, Ah, sí, o sea sí. que Rockefeller fue uno de los tantos que Uno de los tantos que cruzaron y le salvados. ayudaron a llegar a Lisboa, sí. Qué A ese interesante. grupo, en realidad, el nombre popular que tenían dentro de su propia organización y dentro del consulado y la embajada era que era el ejército invisible de Churchill. Wow. Porque, sí, porque también una de las cosas que hacían era los aviadores aliados que podían ser derribados en combate en territorio alemán o nazi, también intentaban Ah, llegar a era un España. escape, claro, era un Sí, escape. también intentaban llegar a España y luego desde España a Lisboa Volver y de Lisboa a Londres. y O a volver a donde, su país. sí, luego hubo varios que cruzaron la frontera que no se fue, o sea, se fueron a Lisboa, pero no para irse a Estados Unidos, sino para unirse a la resistencia francesa, a la resistencia Claro, claro, claro. al ejército A los británico, pues partisanos, claro, a los sí, partisanos, digamos. partisanos y también ejército regular, ¿eh? También. Ah, o el ejército regular, Sí, bueno, pero sí. ya el inglés o Sí, ejércitos, claro, claro, sí, con los británicos, aliados, los sí, aliados. había muchos judíos, ¿no? Dentro Había una según qué brigada, sí. batallones. También hubo una brigada dentro de la revolución en España, Sí, las digamos. brigadas internacionales, y había una Ujú, brigada que era, hace muy poco hicieron una exposición muy bonita en Madrid, en la casa de Sefarad, que estuve viéndola, sobre las brigadas judías en España durante ujú, la guerra civil, ¿no? exacto. Hicieron un buen trabajo, hicieron un muy buen trabajo. Lidia, un Sí, minuto. Lidia, ¿tenés a mano ahí el libro? Porque yo quiero mostrar la tapa sí, para que mira, sepamos de qué hablamos y con quién hablamos. pues Estamos mira, hablando con Lidia Ramis Suñé. Ella es autora sí, de Estación de Francia. Todos los datos que venimos dando tienen que ver con ese libro y con la historia de su padre, que justamente ella nos contaba que trabajó fuertemente para recibir a los judíos que venían escapando de Europa y entraban en España. Eh, y Lidia, ¿vos te criaste con qué sensación? ¿Vos ya había terminado la no, guerra? bueno, claro, yo nací muchos años después de terminar la Claro. guerra, pero no conocía la historia de mi padre. Mi Ah, ¿y padre cómo la jamás la contó. descubrís? ¿Cómo la La descubrís? descubro 10 años después de muerto, porque él Mm, escribía un diario anual. Cada día anotaba lo que hacía. Y esos diarios estaban desde el año 1939, año que termina la guerra civil en en España, España, claro. sí, y terminan en abril del 1999, que es cuando él muere. O Y sea, él nosotros, escribió bueno, hasta el último año de su vida, escribió el libro. hasta, Escribió. hasta 15 días antes de morirse, que lo ingresaron, tuvo un infarto, mi padre murió uh, de golpe de un infarto, y bueno, pues eso, te pues dio el libro hecho. sí, bueno, al principio me dio un puzzle, tenía que montarlo, porque Claro, yo no claro. conocía la historia, entonces bueno, De qué empezamos está hablando? ¿De qué está hablando? claro, 10 años después de su muerte decidimos leerlos, porque ya hacía 2 años que había Ah, muerto mi madre.
Y mientras Ah, vivió mi madre, nos daba un poco de pudor leer unos diarios, que es algo muy íntimo, y tengo dos hermanas, ¿no? Y pensábamos, a ver si encontramos algo en el diario este, a lo alguna mejor, infidelidad o algo, claro, sí, cosas privadas y tal, claro, ¿no? Que claro. no fue así, fue lo de la guerra, ¿no? Pero Sí, sí. bueno, lo leímos 2 años, o sea, 10 años de que había muerto mi padre y hacía 2 que había muerto mi madre. Ujú. Y empezamos a leer aleatoriamente en el sentido de que el día que nació una hija, el día que nació otra Claro, hija, claro. Qué cuando lindo se eso. casó, en fin. Y una vez leídos estos, no eran muy extensos, pero claro, eran grandes, eran 365 días Claro, que claro. Uno tenían por cada uno. cada uno. Entonces, Wow, uno por año. por curiosidad, dice, vamos a leer el primero, el del año 39, y vamos a seguir, vamos a ver cómo evolucionaba Ujú. papá. El del año 39, bueno, pues habla de las penurias de la guerra, del fin de la guerra, en fin, todo. De eso sí sabíamos algunas cosas porque él nos las había contado. Pero cuando entramos en el año 40, perdón, Sí, empiezo a ver que a partir de una fecha cambia totalmente el esquema del diario. Y empiezan a aparecer como claves, como signos, como números y nombres ingleses, muchos nombres ingleses. Y vamos leyendo y bueno, y frases muy puntuales que él supongo que eran sus pensamientos, ¿no? claro. Una de las frases que nos impresionó mucho fue, ¿verdad que es muy malvado y perverso el mundo? En un año 50. Wow. No sabemos si es 50 que rescató o 50 que perdieron, porque también perdían. Claro, Claro, también había claro. gente que llegaba a la frontera, pero los cogía la Guardia Civil Española, la Policía Española. Entonces, claro, Pero no la policía sabíamos de qué española hablaban. los dejaba entrar o la policía española los mandaba de No, no, vuelta. la Policía Española si llegaba, los pilaba, los encarcelaba y los entregaba a, a Franco para que los mandaran para Alemania. Pero esta organización del consulado, los SOE, el ejército invisible de Churchill, Sí, también muchas veces conseguía con dinero sacarlos de las la cárceles cárcel. de Figueras, de la frontera, de Sí. Sort y de Figueras. Y bueno, pues empecé a leer una serie de nombres que no entendía. Y decidí que quizás de eso hace ya muchos años. Sí, ¿Eh? sí. Y decidí que iba a poner los nombres en internet a ver qué me salía. Ujú. Y el primero que puse pues era el cónsul de Gran Bretaña en Barcelona. Me leí su historia y habla de De- lo que hicieron durante la guerra y tal. El segundo nombre que puse era el del vicecónsul, el otro del agregado cultural, el otro del embajador de Reino Unido en Madrid, el otro del director del Instituto Británico, del presidente cerraba, de la Cruz cerraba, Roja. claro, cerraba Claro, por y todos ya lados. dije, bueno, sí. Y entonces lo primero que hice fue ponerme en contacto con el Foreign Office. Mandé una carta al Foreign Office, le hice fotos a páginas de los diarios, se lo mandé y les dije si podían confirmarme En la historia. esto. Y me dijeron, bueno, me contestaron la verdad enseguida, muy cariñosos y muy amables, Mira, incluso dándome las gracias, ¿no? De que sí, de que efectivamente eso era cierto y que podía recurrir a los archivos nacionales de Londres y a otros archivos que había que estaban documentación, abiertos. Ya estaban abiertos. todavía no. Cuando yo lo descubro, los de Ah, Londres todavía no estaban abiertos. ah, Pero los de España, de frontera, que se llaman, y los archivos de frontera y los archivos de la correspondencia entre el consulado británico, el gobierno civil de Barcelona y Londres, ya estaban también desclasificados, los podías leer. Entonces empecé a mirar y tuve la suerte de que un día en internet, bueno, se me ocurrió poner si había algún libro, ¿no? Sobre esa historia, porque no encontraba claro. bibliografía, no encontraba nada. Y
un día sí me aparece un libro, pero no porque yo buscase, ¿no? Sino que me metí en una página de libros de historia de la Ujú. Segunda Guerra Mundial y me aparece un libro que se llama La clave Embassy. Embassy es un restaurante, cafetería muy famoso de Madrid, muy conocido, Ujú. de antes de la guerra, de mucho. Claro. Y su dueña, Margarita Taylor, una británica muy conocida. Y lo había escrito una española. Entonces lo compré, Ujú. porque la hipnosis del libro decía que su padre era el médico de la embajada de Gran Bretaña en Madrid y Ajá. que durante la Segunda Guerra Mundial se dedicó a ayudar a salvar a judíos y no judíos, a llegar a Portugal, que no sé qué, y la Qué llamé. bárbaro. O sea, llamé a la editorial, le dije, mire, por favor, me pueden poner en contacto con esta persona, ya sé que no me van a dar sus datos, pero yo le doy los míos y díganle que me llame. Y a los 10 minutos me llamaba Mm. y me decía, por fin encuentro a otra hija como yo, Qué que bárbaro. Qué linda sí. historia. Y ella le había pasado lo mismo, su padre era el médico de la embajada, ¿no? Ya me habías Y contado antes. su padre, no, ella se entera de la historia cuando han muerto su padre y su madre Ujú. y desmonta su casa de Madrid, la de sus padres, y se encuentra unos diarios, Igual que tú. igual que yo, y los diarios encuentra la historia de su padre y hace como yo, empieza a investigar y igual. Wow. Y a partir de Vidas ese contacto, paralelas. sí, sí, a partir de ese contacto, porque probablemente incluso se conocieron, porque mi padre sí que hay en sus diarios viajes a Madrid. O sea, Claro, deben estar en la ahí misma organización. Claro, estaban en la misma organización. estaban en la misma organización, estaban en la misma organización. Ujú. Y ya contacto con distintas organizaciones judías en Barcelona Ujú. para ver si me pueden aportar información y algunas sí, alguna me aporta información y Pero me deben tener dicen, muy poco ellos, porque en realidad sí, no bueno, había una me comunidad proporcionan, organizada. sí, pero me proporcionan un camino que es estupendo, porque es el que más información me da, que Ajá. es el del Joint en Estados Ah, Unidos claro, claro. y de los hermanos Sequerra, Samuel y Joel Sequerra, que llegan, que yo los encuentro en los diarios de mi padre. Mm. Y ellos llegan a Barcelona en el año 42, creo que es, cuando la Ujú. solución final, los mandan de Estados Unidos con muchísimo dinero y compran un hotel en Barcelona, el Hotel Bristol, y allí lo convierten en cuartel general de toda esta operación, Organización. porque claro, es un momento en el que es muy difícil llegar y cruzar, pero hay muchos más que quieren salir y cruzar los Pirineos. Entonces me dicen que me ponga en contacto con el Joint de Estados Unidos, que tienen unos archivos muy amplios y no están clasificados, y así lo hago. Y a partir de ahí empiezo a montar el puzzle. Wow. Y luego, bueno, pues contacto Impresionante. también con, sí, contacto con un historiador español de Barcelona, que es de Sort, que es un pueblo de Lleida, de la frontera, donde apresaban a muchos judíos. Y él también se entera de una forma casual con los diarios de su padre, de que en Sort apresaban a muchos judíos, Judíos. pero que tenían la gente de SOR, alguna, tenía contactos con la gente de la organización. Porque Ah, tenían tres claves, ¿no? Tres palabras clave o tres consignas. sí. Y eso me permitió conocer a las hijas de dos salvados, ¿no? Que Ah, eran ellos cuando llegaban a España, bueno, supongo que como era toda una red, para los que intentaban salvarse, ¿no? Pues tenían consignas y las consignas eran Hotel Bristol, por los hermano Sequerra y cura polaco, porque el cura de la embajada, inglesa. digamos, libre de Polonia, un Ah, cura, ayudaba a esto. Y entonces, en concreto, el historiador este de SOR me dijo, creo que puedo ponerte en contacto con la hija
de unos de los que se rescataron. Que este Y dato bueno, del tengo hasta cura, la... este dato del cura es muy Porque llamativo, ¿no? Porque, este señor que conocía a su hija, el padre de esta señora que conocí, que es una médico muy conocida en Barcelona, vino de Polonia, de un pueblecito de Polonia, cruzó ujú, todo Francia, vino con más compañeros que ellos se alistaron a la resistencia francesa una vez estuvieron a salvo, pero él, Adolf Baumann, él decidió quedarse en Barcelona ujú. y establecer su vida en Barcelona. Y entonces están las actas de entrada y salida de la cárcel. Y entonces, cuando me puse en contacto con su hija, con Evelyn, pues explicándonos mutuamente, y yo le dije, bueno, yo te traigo, le llevé unas fotocopias de cosas y le dije, bueno, mi padre sé que se movía pues con unas consignas determinadas, no mi Ujú. padre, o sea, todos. Y le dije, la primera que le dije fue, pues mira, una de ellas era cura polaco. Y se quedó, y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que mi padre me dijo que él salió de la cárcel de Sor porque le habían dicho que si lo apresaban a Dijera, los, a los policías o a la Guardia Civil de la prisión les dijera cura polaco. wow. Y de ahí lo sacaron, se vino para Barcelona y decidió quedarse. Sor es Este, una localidad en el límite entre, Sor está ubicado en el límite entre España y, sí, es un pueblo fronterizo, es un ajá, pueblo fronterizo, ok, sí, sí. del lado portugués, obviamente. Francés, francés. La Ah, gente venía por Francia. De Francia para ustedes, Claro, ah, la ok, gente cruzaba Francia ajá, desde la frontera francesa, lo cruzaban, normalmente los ayudaban a cruzar la frontera los pasadores, que le claro, llamaban, o claro. passeurs en francés, que eran pues gente del campo que se Gente de campo, conocía, claro, que conocía el claro, lugar, que se claro, conocían los pasos que la policía no controlaba. claro, Pero claro, claro. hay que tener en cuenta que a partir del 42 la Gestapo y los nazis, el ejército alemán están hasta la frontera, porque la Francia libre desaparece, ¿no? Claro, Entonces ya claro. se complica mucho más, que es cuando vienen los Pero hermanos me Equerra, llama la ¿no? atención el dato del polaco, del cura polaco, porque Polonia Pura estaba polaco. tomada. Polonia estaba tomada. Sí, Y pero si era la era. embajada de la Polonia libre. O sea, en Barcelona existía el consulado de la Polonia libre, le llamaban, ¿no? El consulado de la Ah, Polonia libre. había un consulado que no pertenecía, que no respondía al gobierno tomado de los No, nazis. antes de que Ujú. se invadiera Polonia, Claro, claro. y ahí se quedaron en Barcelona. Claro, no iban a volver a Polonia. Entonces seguían manteniéndolo abierto como el consulado de la Polonia libre, le llamaban el consulado de la Polonia libre. Y ahí, en Hermoso. ese consulado, pues había ese cura. Y ese cura ayudaba a los británicos, a los de la Cruz Roja Internacional, también a los suizos, a ayudar a los Los judíos. refugiados a cruzar. Sí, sí, sí. ¿Tenés idea el Así número que de gente que llevó toda esta operación? ¿Se sabe? se sabe que en España habría sobre unos 290 máximo Ujú. Ok. en todo el De- territorio, más que de España, de la península ibérica, Portugal y España, que éramos los dos países que no estaban en conflicto en la Segunda Guerra Mundial. claro. Uh-huh. Bueno, pero España tenía una relación Esto, con Hitler, ¿no? total y absoluta, claro, por eso era algo tan oculto, por eso no lo hablaban con nadie, por eso no lo Ujú. sabía nadie, ni después cuando murió Franco lo explica. Se llevaron el secreto a la tumba, Claro, el bueno, pero noventa se y veía cinco por ciento los aviones alemanes se probaron en Hombre, en España. Guernica, en Claro, Barcelona, claro, en claro, Málaga, sí, claro. sí, o sea, ya. Había Sí, y además, connivencia. como anécdota te diré Ujú. que donde estaba el consulado británico, y la Embajada Británica en Madrid, en ambos casos, en la acera de enfrente del edificio Sí. estaban las oficinas de la Gestapo. Wow. O sea que Lo tenían súper controlado, controladísimo. súper Controladísimo. controlado. Y es más,
Uno de los pasadores, que era de Andorra, del Sí, pueblo, sí. del país de Andorra, lo detuvo la Gestapo y se lo llevó a la cárcel de Toulouse. Pero la organización esta consiguió liberarlo, traerlo de vuelta a España y ha muerto con 90 y tantos años, ha muerto Mira hace vos, no mucho. mira vos. Sí, Me sí, enteré sí. también que tu padre recibió algunas condecoraciones por toda esta tarea, ¿puede ser? No, ni mi padre ni ninguno. Ah, y a quién reconocieron como justos? Los eh, que reconocieron como justo de las naciones son todos, son me parece que 4 o 5, son diplomáticos ok, ok. que estaban en las embajadas de España en Alemania, en Yugoslavia, creo, en Praga. Bueno, habían 4 o 5. Y ellos, utilizando una ley muy antigua que permitía que a los de origen sefardí darles El pasaporte, el pasaporte, pues hubo 4 o 5 embajadores, claro. embajadores nombrados por Franco, Sí, sí, que se sí. jugaron se jugaron el pellejo A y espaldas nada de más. Franco, digamos, Sí, sí, supongo claro. yo. Sí, no, no, porque era oficial, les daba el pasaporte, les daban el Ah, pasaporte español. Y entonces, bueno, Sainz Briz, que es de Zaragoza, que es el más importante, el ángel de Budapest, le sí, llaman, sí, sí. Hay una película. este se dedicó a alquilar todas las casas que habían alrededor de la embajada española. Una era el departamento de literatura, la otra era el departamento para Claro, convertirlo en territorio español, claro, claro. y los escondía allí y luego los hacía llegar a España. O sea que sí. Y estos los han reconocido como justo entre las naciones o justo de Entonces las quiere naciones. decir que había Porque algún guiño de parte de Franco para que esto sucediera, porque si no, enseguida los hubiera dado de baja. yo creo que más que un guiño, mirar hacia otro lado. Sí, Claro, llámale bueno, guiño, es una forma, sí, ¿no? Claro, guiño lo sí, llama así. llámale como quieras, sí. Cierta permisividad, ¿no? O sea, cierto Sí, de eso de decir, bueno, pues ahora, extraoficialmente, o sea, es decir, cuando Sainz Bridge se entera ya todo el mundo de lo que está haciendo, pues se lo traen para España. O claro, sea, claro. Sí, para que no lo porque cocinen allá. Claro. sí. Pero el darles a ellos el título de justo de las naciones ha costado muchos años, pero ha sido más fácil porque hay dos requisitos para que te hagan justo de las naciones, ¿no? Y uno es que la salvación se produjera en zona de guerra. España no estaba en guerra. Claro, claro. Pues estos fue más fácil identificarlos muchos años después y poderlo presentar al Jazz Ujú, Basen, ¿no? claro, claro. Para... Yo tengo una reunión con el presidente del Jazz Basen. Yad Vashem, claro, claro. Bueno, Sí, porque Yad Vashem es quien otorga, para quien no esté al tanto, sí, hay mi padre tiene un expediente abierto en el Jazz Basen, ¿no? Y ahora el día 4 de noviembre tengo una reunión con su presidente y le voy a llevar el libro y vamos a hablar a interesantísimo. ver. Interesantísimo el tema del libro. Sí, Mostrémoslos de vuelta, Lidia, porque vos estás bueno, haciendo una presentación del libro ahora en Afula, ¿puede ser? sí, voy a hacer una en Afula, sí. El Ok. libro tiene algunas ilustraciones, ¿ves? Pues, por ejemplo, pues aquí hay una ilustración, hay Ujú. mapas, hay documentos, o sea, quiero decir que lo he ilustrado y luego hay una parte ahí en el centro en el que esta foto, por ejemplo, son los 5 diarios durante la guerra, ¿no? Y Ajá. luego, sí, y luego hay fotos de dentro de los diarios, Wow. sí, y luego también bueno, he querido poner foto de mi padre. Claro. Y bueno, hay una foto, esta foto es mi padre
conmigo cuando yo Mm. tenía 6 años, creo, 5 o 6 años, y luego ya he puesto, finalmente, bueno, esto que no te lo he comentado, que es una tirada de sellos, Ujú. si te Sí, sí, fijas, de sí, se ve. Israel, Sí, sí, sí. que es Que- de curso legal, que a petición de la Fundación Raúl Wallenberg, cuando conocieron mi historia, porque Ajá. y me nombraron socia honoraria de Wallenberg, de la fundación, le hicieron hacer esta tirada de sellos en memoria de esto. Bueno, y ahí lo pone, ¿no? Pone, es la plancha de sellos emitida en su honor por la Autoridad Filatélica de Israel a petición de la Fundación Wallenberg en el año 2023. Y Excelente. bueno, pues Bueno, he puesto. son tiradas para coleccionistas, seguramente. Sí, pero que si quieres, Pero si que, quieres mandar una carta, claro, claro, valen, puedes valen. mandarla. Tienen O un sea, quiero valor decir que material, sí. son de curso legal. Y luego, Exacto. bueno, pues esta es mi madre y mi padre, y este Ujú. es mi padre un par de meses antes de morir, Ajá. ya en la actualidad cuando murió, ¿no? Entonces el libro va acompañado de mucha documentación gráfica. ¿Ya hablaste con Amazon? El libro está editado en Amazon Ok. y Y, se vende en y, Amazon a ok. través de todo el mundo. Entonces, Y todo el mundo además puede conseguir el libro en Estación Amazon, todo el mundo. Francia a través de Amazon. La Sí, presentación es y dijimos, en Afula. ¿Qué día? sí. Recordame. Bueno, en Afula el día, espérate que lo mire, me Esta parece que semana, es ¿no? el Ah, día, ok. la semana que viene, el día, te lo diré. Bueno, pasado mañana lo presento en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Ah, ok. O sea que estamos hablando hoy el día jueves, pero bueno, para El nosotros, jueves para lo el programa presento, sí, es anterior. Para el sí, programa es el jueves anterior. sí, lo Prefiero presento en Tel Aviv. por eso te pregunto la de Afula, porque la de Tel La de Aviv no Afula, llegamos. la de Afula es el día 28. Ahí está, el día 28. Perfecto. Sí. Bueno, entonces todavía estamos a tiempo, Luego aquel que la quiera. presenta, sí, luego lo presento en la Oley de Jerusalén Ujú. y bueno, y el Instituto Cervantes el pasado mañana. Ok. Miren, yo les digo a nuestros oyentes, la presentación de un libro tiene cosas muy interesantes que no van a encontrar justamente en el libro, pues son algunos secretos que no figuran en el libro, que tienen que ver con la escritura y con la búsqueda y demás, y por eso la presentación ya de por sí es un lugar, un ámbito interesante. Encontrar el libro en Amazon, Estación Francia, me parece que es casi vital porque es una historia tan actual, tan cierta, digamos, tan de fuente Sí, directa, que creo yo que nos va a dar mucho material que no conocemos sobre algunas exacto. acciones que Sí. han pasado. Y por otro lado, yo si fuera fuera del aire, te diría, ya hay que ir a hablar con Netflix. Eso me lo ha dicho mucha gente, ¿sabes? Porque Eso me lo ha sí, dicho sí, mucha esto es una gente. película, Sí. te digo más, no es una película, es una serie. Sí, Es una sí, serie, porque cinco porque años dan mucho de sí, ¿no? con los También libros, te voy a decir, para el que lo quiera comprar y no complicarse la vida buscando en Amazon, sí. yo tengo mi página web, que es www.lidiaramis.es, mi nombre, hay, Ajá. .com, perdón, .com, y ahí hay el enlace, solo hay que darle a un botón y ya entras en Amazon para comprar Ah, el se compra directo. Perfecto. directo. Y Lidia, si no, recuérdense pues que es con Y y primero, no como sí, habitualmente escribimos con I latina, pero no, es con Y, la sí, primera I. Así que es sí, Lidia Ramis, sí, y allí la van a encontrar. sí, exacto, punto Ponen com, en Google Lidia Ramis y allí lidiaramis.com. ya van a encontrar la página. Perfecto. Sí, y además también hay el enlace a dos librerías que ya están en venta en Barcelona para gente que Mm. librería judía muy importante de Girona, y en Amazon pues te lo sirven Ok, en pocos días, sí. bárbaro. Decidí Lidia, decidí ponerlo en sí. Amazon porque es donde lo puede comprar todo el mundo. Claro, llega a todos lados, exacto, Sí. perfecto. Lidia, te estoy muy agradecido por este tiempo.
La verdad No, yo aquí, que sos una catalana muy simpática. hombre, Me, gracias. me resulta un tema amplísimo. Me encantaría seguir hablando horas porque hay Sí, seguramente mucho material, pero tampoco hay quiero mucho hacer un material. spoiler grande del libro. Quiero que la gente se entusiasme para verlo No, porque no, no, no le yo ya vamos a estoy hacer un entusiasmado. spoiler, claro. Yo ya estoy Sí, entusiasmado. Así que que bueno, la mucho gente éxito tiene en que la gira. leerlo. Mucho éxito en la gira. Muchas Es gracias. un placer enorme que hayas estado aquí en Radio Nadaría. Y bueno, estos micrófonos están siempre abiertos para cuando los necesites. Muchísimas gracias y encantada por que me habéis hecho una entrevista muy bonita. Me has hecho una entrevista muy bonita. Bueno, Muchas gracias, gracias. gracias a ti. Un beso. Un beso. Lidia, ya saben, Lidia Ramis, búsquenlo en Google, búsquenlo donde necesiten, consigan ese libro, Estación Francia. No van a perder el tiempo, no van a perder dinero, vale la pena. Gracias, Lidia. Radio Naría, más allá de las fronteras, voz y voz en castellano.